saber esta parte de Marx, que es su aspecto como economista. Porque Marx, además de ser obviamente uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía, también se le considera historiador, pero sobre todo economista. Y seguramente si alguno de vosotros está en la parte de ciencias sociales, de economía, pues os sonarán algunas cosas de las que vamos a ver ahora. Lo que en principio parece, o lo que muchas personas tienen en mente, es como que Marx hace como una panorámica y un estudio muy profundo de las estructuras del capital, de las estructuras económicas capitalistas. Y hay veces que se le atribuyen a él pues diferenciaciones que hace como el valor de uso y el valor de cambio, como la teoría del valor-trabajo, y sin embargo, estas son ideas o teorías o conceptos que él ya hereda de los economistas clásicos, que son esos economistas decimonónicos que están empezando a teorizar la economía de mercado, a teorizar cómo se produce el beneficio y cómo podría incrementarse el beneficio en una economía capitalista que está en su momento de auge, ¿no? Está en su momento de auge tanto en el sentido de industrialización, de tecnificación, inclusive del campo, que va a pasar a ser muy industrializado también, y por otro lado está también en un momento de auge en el sentido de que ya se ha producido esa parte un poco más costosa o un poco más fea ante el público, más negra, que es la llamada acumulación originaria. Es decir, como que finales del siglo XVIII y principios del XIX es ese periodo en el que el capitalismo, aunque pretende estar rebasando otros sistemas anteriores de explotación del trabajador, en realidad no le queda otro remedio que usar y abusar de esos otros métodos, como eran ya no solo el vasallaje feudal, sino el esclavismo. Es decir, hay un momento en el que el capitalismo, por más que se plantee como un paso hacia adelante, incluso aunque Marx lo vea como un paso hacia adelante, como un cambio de etapa, en realidad hay un paso hacia atrás también. Como habíamos comentado en otras sesiones, pues hombre, se hace uso generalizado de la población africana como esclavos, ¿no? y de las tierras americanas, de los nativos, como centros de explotación. Entonces, ahí, en eso que se llama acumulación originaria porque, claro, de esas grandes ganancias que les da el trabajo esclavo y la invasión, injerencia y, expropiación, robo, en definitiva, de tierras y de recursos naturales, es de donde se les permite luego empezar a funcionar con las supuestas leyes del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para empezar a funcionar con leyes del mercado hace falta siempre una acumulación. Esto se puede ver muy fácilmente si hacemos un paralelismo con un individuo. Cuando nos dicen que tenemos libertad de mercado, quiere decir que toda persona tiene derecho a montar una empresa, ¿sí o no? Lo que pasa es que si a cualquiera de vosotros que ya tengáis 18 años, os vayáis a cumplir, os dicen eso, tenéis derecho a montar una empresa, que tenéis la libertad de montar una empresa, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo primero que pensáis? Pues seguramente que es un derecho un poco abstracto, ¿no? Porque ¿podéis montar una empresa así, de la nada? No. Podríamos montar una empresa, no sé, ¿sí? Un carrito de helados que saquemos ahí, y ni eso, porque os pediría un impuesto y no sé. Entonces, en un individuo se ve muy fácilmente. Si quiere montar una empresa, primero necesita ahorrar dinero, ¿no? O heredarlo de sus padres. O si es capaz de reducir muchísimo los costes y de prometer grandes ganancias, pues pedir una financiación del Estado. ¿Pero creéis que dan muchas financiaciones del Estado? No. Entonces, pues al final hace falta esa acumulación, ¿no? Originaria de la que partir, que es una de las trampas que tiene el capitalismo cuando dice que todo el mundo puede entrar a competir con los demás y que ganen mejor. No es que éticamente apoye esta idea de que ganen mejor cuando estamos hablando de pura vida de las personas, pero es que ni siquiera eso es cierto, ¿no? Porque no es que todos partamos de las mismas circunstancias, sino que unos parten de tener esos capitales de partida y otros no. Incluso para el que quiera ahorrar, pues ¿cuánto tiempo tienes que ahorrar? ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar para otro como trabajador asalariado y ser explotado? Y ya vemos lo que eso significa para ahorrar, si no es que lo heredas o eres rico, lo que fuera.
Entonces, a nivel global, a nivel mundial o europeo, estamos centrándonos en Europa, que es donde parten esos cambios, pues también necesitan una acumulación originaria. Es decir, esas pequeñas burguesías pues podrían tener una cierta cantidad, pero tecnificar el mundo, levantar todas las fábricas que vemos, colocar industrias con enormes cadenas de producción, eso no sale de la nada ni del poco dinero que uno estuviera ahorrando, sobre todo porque, en todo caso, lo que en las revoluciones burguesas más radicales, como la francesa, más radicales digo en cuanto a rebanarle el cuello a la monarquía y al clero y expropiarles todo, ¿no? Incluso en esas lo que expropian mayormente son tierras no tecnificadas. Entonces, bueno, que ya es bastante, pero bueno, eso no da para levantar toda la maquinaria y para poner a funcionar un sistema que además es un sistema esencialmente internacional, ¿no? Entonces, bueno, necesitan de esa acumulación originaria que van a encontrar en recursos ajenos, en todo ese periodo de imperialismo y de colonialismo, y que van a encontrar en el trabajo esclavo de la población africana. Bueno, una vez pasado o una vez estabilizado, o una vez conseguido esos recursos de primera instancia, de arranque, pues van a entrar los economistas clásicos que decimos a teorizar acerca de cómo se produce el valor en una lógica de mercancías, en una lógica capitalista, en una lógica de mercado, en la economía de mercado. Entonces, en este ámbito vamos a destacar, dentro de estos economistas clásicos, a los que son más conocidos, porque son los principales, los que más trabajo intelectual hicieron respecto de el trabajo más esclarecedor, vamos a decir, sobre la economía política, pero que además influyen de una forma decisiva en Marx y que tanto que muchos de sus conceptos pasan a ser usados por Marx en una de sus obras principales, que es El Capital, pero también en la contribución a la crítica de la economía política, casi como sus premisas, ¿no? Entonces vamos a quedarnos, sobre todo, con tres nombres: con Adam Smith, con David Ricardo, y vamos a mencionar también a Turgot dentro de los fisiócratas, que seguramente, no sé si os suenan algunos de los que mencionamos, pero bueno, por si acaso yo los escribo aquí. Adam Smith, David Ricardo, estamos hablando, en este caso, de economistas anglosajones, y luego los fisiócratas que estaban sobre todo mayormente en Francia. Vamos a destacar a Turgot mayormente. Pero vamos, como una de las caras visibles y que más influye en el marxismo dentro de los economistas que se llamaban fisiócratas y que Marx también lee, conoce y se inspira en él. Adam Smith, como os decía, es bastante conocido, como popularmente conocido, porque planteó una idea que se conoció mucho como la mano invisible de Adam Smith. Bueno, Adam Smith, cuando hablaba de la mano invisible, se refería a que en el mercado, en la competencia económica de todos con todos, pues cada cual persigue su interés. Como que economías basadas en la buena voluntad, vamos a decir, no funcionan. Eso no quiere decir que la cooperación no funcione nunca. Lo único que quiere decir es que las economías basadas nada más en el reparto generoso y empático y paternalista, digamos, de las ganancias y de la renta, no sirve. En realidad, estaríamos diciendo que eso que estudiamos como socialismo utópico, pues que seguramente no va a servir, no va a ir más allá de unas pequeñas comunidades o un poco más adelante de unos cuantos hippies que se juntan ahí a hacer eso. Pero como que a nivel mundial no va a funcionar porque estaría dependiendo entonces la economía enteramente de la ética todo el tiempo. Lo que quiere Adam Smith y David Ricardo es sacarle a la economía política algo de ciencia, o hacer de la economía política un terreno un poco más parecido al de la física. No vamos a decir que sea
un mismo tipo de ciencia, ¿no?, de la naturaleza, pero tratan de matematizar la economía también y de acercarlo al paradigma de la ciencia que habían estado ya obteniendo la física, las matemáticas y la biología estaba ahí. De hecho, entre biología y economía también hay algunas conjugaciones y algunas implicaciones, y ahí tenemos, por ejemplo, a Malthus, que también nos conviene, por ejemplo, recordarlo. ¿No suena a los de biología? Aparecen las teorías de la evolución, así medio citado. Bueno, y también es un clásico de los economistas, Malthus. Este querer llevar la economía, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? La economía en principio es una ciencia. Bueno, la economía, si recordáis, en Aristóteles era algo de lo que más bien se encargaba la mujer o la ama de casa. Es decir, la economía la dividía en el comercio, que además Aristóteles lo veía, bueno, pues como aristócrata, lo veía con un cierto desdén, con un desprecio, ¿no? Pues están ahí contando pesetas, a ver si sacan algo de su estado, un poco así. Y luego estaba la economía legítima y, bueno, y sin más necesaria, que todo el mundo tendría que hacer en su casa, ¿no? O sea, la economía de subsistencia, una economía de consumo, no una economía de inversión, sino una economía de consumo. Bueno, pues planificar cuántos yogures necesitas tener en casa, cuánto arroz, cuánto no sé qué, para tanto tiempo, para tantas personas, de ese núcleo familiar, ¿no?, o de esa comunidad. Y entonces, bueno, la economía se trataría, pues, de satisfacer necesidades, sin más, ¿no?, y conseguir esos productos de alguna manera. Entonces la economía, si lo llevamos así un poco a su visión más simplificada, a su forma de existencia más simplificada y más directa también, sería una forma que tienen las unidades humanas, las pequeñas comunidades humanas, de subsistir, ¿no?, y de satisfacer sus necesidades primarias. Dentro de esas necesidades primarias, con las épocas y el desarrollo, van siendo más, ¿no? Pues una necesidad primaria es comer, y cuando vamos un poco recorriendo los cambios de la historia, pues una necesidad primaria ahora mismo va a ser también leer y escribir, ¿no?, y otras muchas cosas, y vestirse a la moda también. Entonces, bueno, todo eso, que pudieran parecer en un principio cuestiones superfluas para según qué época y lugar, bueno, van entrando dentro de lo que son las necesidades primarias o secundarias, que son también inevitables, imperdibles para la sociedad. Bueno, simplemente esto vendría a ser como una especie de estrategia, una táctica, un juego de estrategia y táctica que cada persona tiene que desarrollar, que cada familia tiene que desarrollar y luego cada persona, ¿no?, en el mundo laboral. Y la mano invisible de Adam Smith lo que dice, o la teoría de la mano invisible lo que dice es que cada individuo, buscando su interés y su mayor beneficio, redunda, aunque sea movido por su propio egoísmo, redunda en un beneficio, en un crecimiento económico para todos. Es decir, que diferentes elementos, persiguiendo cada uno su cuota de beneficio, va a redundar en un avance, en un progreso y en un aumento de la riqueza general de la nación. El libro principal de Adam Smith se llamaba La riqueza de las naciones. Bueno, tenía un nombre un poco más largo, pero se popularizó así, La riqueza de las naciones. Se distinguía ya de las visiones o de las teorías más antiguas, feudales, en que va a basar la riqueza de las naciones pues en el Producto Interior Bruto, en los resultados de todo el trabajo y no en los capitales o en el dinero de las arcas del rey, ¿no?, de las arcas de la aristocracia. Y bueno, entonces llega a plantear este mundo como más parecido al de la biología. Igual que Marx tiene ese pozo en la biología, estos economistas también. Es decir, quieren llevar la economía al ámbito de la ciencia en el sentido de que quieren hacerla cuantitativa, cuantificable. Hacer de la economía una ciencia no solo descriptiva, sino una ciencia matematizada y, por tanto, en ciertos aspectos previsible. Pero claro, los individuos, o mejor dicho, los entes que están jugando ahí, es decir, las variables que en la física tienen que ver con fuerzas, energías de la naturaleza que se transforman, ¿no?, en la economía lo que tenemos son, sí, objetos, ¿no?, recursos que son agotables por lo general y individuos que pueden o que necesitan consumir sí o sí y que también pueden producir, ¿no?
Entonces se va a parecer más en este aspecto a la dinámica de la biología. ¿Sí? Van a estar también ahí influidos por esa biología que tildábamos de ciencia del romanticismo como más. Porque claro, fijaos que cuando hablamos de la competencia de unos con otros, estamos hablando mucho también en términos de biología. Y si hablamos de cooperación también, porque claro, la economía es un poco como si dijéramos la biología o una parte, un área de la biología del ser humano. Porque todo esto que estamos diciendo de alimentarnos, de satisfacer nuestras necesidades, pues hombre, es a lo que se dedican básicamente los animales salvajes, ¿no? Una serie de horas al día, menos que nosotros por lo general, no depende cuál escojamos. Si escogemos abejas, hormigas y todos estos que trabajan en comunidad, que tienen un trabajo socializado, pues a lo mejor, yo no lo sé, pero estoy investigando nosotros un día, a lo mejor trabajan tantas horas como nosotros o más. Pero si nos referimos a estos otros animales que son más solitarios o que tienen pequeñas familias o manadas, como puedan ser los leones, trabajan mucho menos porque duermen 20 horas los leones. Y de esas otras 4, parte de ellas comen, se hacen algo más, pues son así como gatitos grandes, son cariñosos. Y bueno, luego un rato pues está, ¿no? Pero en todo caso, todo animal tiene que satisfacer esas necesidades. En cierto modo, todo animal tiene una economía y esa economía forma parte de la satisfacción o de la supervivencia y satisfacción de su dieta. Entonces, cuantitativa como la física, para que tomara ese estatuto, y dinámica, multifactorial, multivariable, como la biología, a tal punto que no solo uno, pero Malthus es uno de los más destacados, biólogos están en relación también con la economía. Luego, bueno, algunos de estos, no sé si era David Ricardo, algunos tenían de formación medicina, o sea, tenían una relación con la biología, con el cuerpo. Los fisiócratas, por supuesto, que estaban muy ligados ligaban mucho sus teorías al campo, pues tenían una formación agraria que también pasa por la biología. Esta mano invisible de Adam Smith la encontramos también, encontramos su reflejo en Hegel, que ya lo veréis, cuando en su fenomenología del espíritu cuenta cómo se vive el proceso, digamos, desde la indiferenciación hasta la subjetivación. ¿Esto qué quiere decir? Desde la indiferenciación en el continuo de la naturaleza hasta la conversión en individuos particulares, en quién somos, pero también la conversión de todo lo que es el sujeto de la historia, ¿no? Como la sociedad va distinguiéndose de la mera naturaleza, pero al mismo tiempo es como sociedad que descubre e interpreta la naturaleza. Bueno, esto no vamos a profundizar mucho en él, ya lo veréis otro día. En la fenomenología del espíritu y en otro libro que se llama Filosofía del Derecho, de Hegel, cuenta cómo vivimos a nivel personal las diferentes etapas que se repiten como recapituladas también en la historia. Entonces, una de ellas, una segunda fase, que es, una tercera fase, que es la eticidad. La eticidad tiene 3 momentos, uno que es el amor, otro que es la familia y otro que es el Estado. Amor y familia, trabajo y Estado. Entonces, mientras el individuo está en la familia, como dentro de la cápsula de la familia, pues suele ser cuando es niño, adolescente, ¿no? Y esas necesidades alimentarias y otras, de vestuario, etcétera, las tiene cubiertas por su familia. Es decir, no tiene que preocuparse, en principio, de eso. Puede estar en una familia mejor, más acomodado o menos, pero no tiene que preocuparse de cuánto vale cada cosa. Está como sometido a la economía familiar. Hay un momento en el que ese individuo tiene que salir de la familia, porque igual que está sometido a su economía, está sometido también un poco a su ley, ¿no? A sus reglas. Entonces, en un momento sale afuera a lo que es la experiencia y la vivencia del trabajo. Y en esa experiencia y vivencia del trabajo, en el capitalismo, porque es ya lo que vive Hegel, pues va a tener que buscarse un puesto, va a tener que competir con otros y reconocer cuántas horas de su vida tiene que emplear para luego poder alimentarse, para luego poder rentar un alquiler, para luego tal y cual, ¿no? Y entonces también ahí es como que cobra conciencia de otra parte de la historia, no solo de otra necesidad suya y de cuánto valen los bienes que consume, sino también de otra fase de la historia. Y ahí, dice Hegel, funciona algo que es la astucia de la razón y una especie de mano invisible de la que hablaba Adam Smith, ¿no? Como que
esa aventura en solitario, pues bueno, va a tener unos rendimientos gracias a que no se trata tanto de una guerra, sino que hay una mano invisible, una sociedad de la razón que hace que esos esfuerzos se vayan compensando unos con otros y entonces, bueno, todo eso redunda en beneficio de todos, aunque uno esté persiguiendo el suyo propio. Pero Adam Smith, aparte de esta teoría de la mano invisible, tiene otras que son mucho más interesantes y que va a usar más. ¿Cuáles son? Pues bueno, junto con David Ricardo, que la enunció primeramente y luego Adam Smith la desarrolla también, paralelamente, tenemos la teoría del valor. La teoría del valor es en realidad la teoría del valor trabajo. Esta es principal para Marx. Es la primera vez, aunque ahora nos pueda parecer a lo mejor una obviedad, es la primera vez que se empieza a sospechar que las mercancías, el valor que tienen las mercancías, no depende de su utilidad, que el precio, valor, vamos a decir valor, luego el precio es otra cosa, que el valor de las mercancías no está en su utilidad, o que el valor de las mercancías no está directamente en las materias primas que se necesitan para elaborarlo, ¿no? Porque juntar materias primas con materias primas y ponerlas todas ahí juntas no hace, no añade ningún valor. Entonces, por primera vez se comprende y se reconoce que el valor es el que crea las horas de trabajo. Y además, el trabajo así se convierte en medible, se mide por horas. Es verdad que hay quien dice, ay, pero si cada bien, si cada objeto, cada bien de consumo vale lo que valen las horas de trabajo empleadas en él, vale lo mismo una hora de trabajo descualificada que una hora de trabajo muy cualificada, como la de un ingeniero o la de un médico, vale lo mismo que la hora de trabajo descualificada de alguien que puede hacer algo que casi todo el mundo puede hacer, por decirlo de alguna manera. Y más o menos sí. Y de hecho, ¿qué es el trabajo cualificado, al fin y al cabo? ¿Qué hace falta? ¿Qué diferencia el trabajo cualificado del trabajo no cualificado? ¿Cómo uno consigue una cualificación? Estudiando, ¿no? Formándose. Y cuanto más formación haya, más cualificado es, ¿sí o no? Entonces es cierto que en apariencia una hora de trabajo cualificado se paga mejor. Y en apariencia se paga mejor porque hay menos personas que puedan hacerlo, ¿verdad? Hay menos personas que puedan hacer una cirugía craneal que personas que puedan pues, picar el billete del autobús. Y en principio entonces parece que es por eso, que es una cuestión nada más de oferta y demanda de trabajo. Sin embargo, lo que va a empezar a aparecer en la teoría del valor es que de forma invisible, si ese trabajo cualificado vale más, es porque solo aparentemente es una hora. Es una hora, pero para hacer eso en una hora tuvo que estudiar no sé cuántas horas. ¿Se entiende? Entonces, claro, no es solo la hora en que tú te pones al público. Bueno, esto es lo mismo que, claro, que la gente que dice, ay, pero un presentador del telediario que cobra todo un sueldo por un diario en media hora. Hombre, no, claro, tiene que prepararlo, no de mucho tiempo. Da igual que sea la preparación que haya detrás en una formación continua o la preparación que haya en una formación previa, a partir de la cual luego está capacitado para desarrollar trabajo rápido y de calidad en una hora. Pero al fin y al cabo veis que hay una que no es esa hora aparente, esa es la que está de cara a la galería, de cara al público, pero hay otras horas invertidas, ¿sí o no? Bueno, entonces, al final, lo que resulta es esto, que el valor económico es el valor que cada trabajador añade a esas materias primas, para convertirlas en otra cosa que sea utilizable o que la gente quiera comprar, por la razón que sea. Hay algunos objetos que son de ostentación, nada más, como el lujo. Pues yo que sé, pues una cadena de oro, pues no es que tenga una utilidad, bueno, más que la utilidad de que te veas más guapo, o bueno, o de que sea un recuerdo, o sea, simbólico, ¿no? No tiene mucho sentido entrar a hablar mucho de la utilidad. Lo que importa es que esa mercancía se pueda cambiar, que esa mercancía sea demandada, sea querida, tenga la capacidad de circular en el mercado. Porque claro, luego el beneficio se va creando a partir de la circulación.
os dais cuenta de que una manzana que os llega a vosotros, en una tienda podéis decir, bueno, pues esta manzana la da la tierra. Bueno, no, pero ya para esto tiene que haber una agricultura determinada, ¿no? Un cuidado una empresa o cuidado de cultivos, pero no solo eso. Tiene que haber, aparte de toda la fumigación, etcétera, etcétera, y que tiene que pasar también por una inspección, ¿no?, de alimentos y de salud, y ese inspector le da valor también a la manzana. Aunque la manzana ya esté ahí, que él certifique que esa manzana se puede comer, le da valor, ¿no? Porque si no, a lo mejor no te la comías, no te la pensabas. Pero luego, además, para que tú te puedas comer esa manzana, tiene que llegar desde donde se haya cultivado hasta aquí. Entonces hay gente que la tiene que transportar, por ejemplo, pues eso ya le añade valor también. Y el tendero de la tienda la tiene que poner allí, junto con otras, disponible, tiene que poder pesar, para que tú te la puedas llevar. Entonces, toda esa historia, nacimiento de ese objeto, pasa por muchas manufacturas, ¿no?, que le van añadiendo valor y que se corresponden ese valor con horas de trabajo necesarias. ¿Qué otras teorías muy presentes en la economía de esas dos obras que mencionamos, Contribución a la crítica a la economía política y El capital? La teoría de la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, aquí podemos también coger a David Ricardo y a Adam Smith juntos. Teoría del valor trabajo. El trabajo se mide en horas y el valor de cada mercancía está en las horas de trabajo necesarias, en las horas de trabajo social, por lo general, necesarias, porque ya no es artesano, ¿no?, el trabajo propiamente capitalista, sino que hay, también esto es importante, una división del trabajo en cadena. No es que uno haga una vasija y la lleve también a la ciudad, no, hay una división del trabajo. Va pasando por diferentes manos, por diferentes operarios, hasta llegar a ser el bien que es en el lugar donde tiene que estar y donde va a ser apreciado por su fin. Vale, además de esto, los bienes, si nos centramos ya en cada una de esas cosas, las cosas tienen dos tipos de valor, dicen también ellos. Un valor de uso, que es menos importante de cara a la ciencia económica, y un valor de cambio. Y esto lo podemos, ya más o menos lo estamos intuyendo todos lo que significa, ¿no? Cualquier objeto que cojas, esta pizarra o ese ordenador, tiene un valor de uso, que ¿cuál es el valor de uso de ese ordenador? Es de ese ordenador puesto aquí, claro, incluyendo los trabajadores que lo instalaron ahí. ¿Cuál es el valor de uso? Pues fundamentalmente que los profesores podamos ahí usar Sauce, usarlo como proyector, que eventualmente vosotros podáis descargar algunas cosas. Bueno, uso del profesorado para el ámbito educativo. Bueno, ese es su valor de uso. Pero no tiene también un valor de cambio. Cada una de las mercancías, que puede ser mayor o menor, esto se ve muy claramente porque es un área en la que la especulación tiene muchísima presencia, pero se ve muy bien en un piso o en una casa, ¿verdad?, en el terreno. Cuando nosotros tenemos nuestro propio piso, pues está claro que tiene un valor de uso, que es vivir en él, refugiarme del frío, cocinar ahí, hacer ahí mi vida, etc. Pero también tiene un valor de cambio, ¿verdad? De hecho, van fluctuando el valor, pero también tiene un valor de cambio. Si yo me quiero cambiar a otra casa mejor, vendo esa, por lo general, por un precio mejor que por el que la compré, por lo general, no se tiene una crisis y cambian los precios, y entonces también tiene un valor de cambio, a tal punto que mucha gente invierte en comprar casas que no necesitan, ¿no?, para luego venderlas. Todos los objetos, aunque otros tengan un valor de cambio que sea decreciente, cuanto más tiempo pasa, tienen un valor de cambio. Y por eso también circulan las mercancías, que tienen un valor de uso, pero circulan sobre todo porque son intercambiables por otras mercancías. Si no, cada uno tendría que poner nada más de lo que fabrica. Y entonces, pues tendríamos todos los años comiendo carbón, ¿no? Entonces, tienen que circular mercancías diversas y por eso tienen ese valor de cambio. Pero además, ya no estamos en un momento de trueque que nos las cambiemos directamente, sino que ese valor de cambio ya se mide en moneda, ¿no?, en dinero. Entonces, el dinero va a estar midiendo
los costes de la materia prima, va a estar midiendo también el valor generado por horas en el trabajo y va a estar midiendo esa relación con los precios al mercado. Ese dinero no va a ser siempre igual. El dinero de consumo es un dinero que se agota. Eso lo podemos ver. Si a nosotros nos dan dinero, que es una cantidad de dinero que nos sirve para gastarlo en nuestra dieta, en nuestro día a día, es un dinero de consumo que se acaba. Y, sin embargo, si estamos hablando de un dinero de acumulación por el que podemos comprar capital, fábricas, medios de producción, por el que podemos invertir porque se acumuló mucho, entonces es un dinero que ya es de naturaleza